Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuando yo paso, me pide disculpas por la detención. Me dice que la tarea que yo estaba realizando como entrenador deportivo era muy noble. Elmer Fresia. Que me felicitaba y que me daba un cospel. En ese tiempo el transporte de Córdoba se manejaba con cospel. Me lo puso en la mano. Me dice que me iban a acompañar y que luego yo no mirara para atrás, me sacaban y bueno, me iba a mi casa. Cuando aparentemente eso iba a ocurrir, alguien llegó muy excitado y dijo, estamos por cometer un gravísimo error, dice, porque en el allanamiento que se había realizado la noche anterior, descubrimos una oblea del ERP, hizo espacio de tiempo, de silencio, una carta a los soldados, también del ERP, y una foto mía con Santucho en Tucumán. Yo protesté bastante violentamente por cuanto no me quedaba la más mínima, ni la menor duda de que era un invento. En los dos primeros casos yo había tenido tiempo de pensar, en mi casa mi padre era diputado, era una casa muy amplia, podría haber ocurrido sin mi propiedad, pero la tercera, una foto mía con Santucho, ya bordeaba el disparate. Yo no conocía Tucumán, no lo conocía Santucho, no pertenecía al ERP. Argentina, 1985. Entonces el oficial que antes me había pedido disculpas se dirigió en el mismo tono, casi con un poco como si sintiera pena, y me dijo, bueno, profesor, yo lo lamento, lo van a investigar, si es inocente lo van a largar y si no, pum, 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 boleta. Bueno, me sacaron y me cargaron a otra camioneta, no puedo saber si era la misma o él, podía ser la otra, con otro detenido. Nos ataron individualmente y luego nos ataron en conjunto y nos dejaron solo en la parte de atrás. Y empezamos a recorrer un camino bastante largo, por momentos sinuoso, o por lo menos nos parecía por la incomodidad del trayecto, ¿no es cierto? En un momento llegamos a un lugar donde nos detenemos. Yo muchos años después puedo reconocer más o menos por la topografía, por las distancias, la entrada, el puesto de entrada de La Perla por la ruta que va de une Córdoba a Carlos Paz. Ahí también llegaron alguien que transformó totalmente distinto al resto de los detenidos, totalmente la vida del campo de concentración. Se llamaba Tomás Eduardo Gómez Prats. Juicio a las exjuntas militares. Tomás Eduardo Gómez Prats no necesitó ser interrogado como a todo el resto, por cuanto él desde el primer momento asumió pertenecer a una organización armada, ¿no? Para mí era una sorpresa por cuanto él llamaba Juventud Guevarista. Luego me enteré que ahí mismo de que parece ser que Juventud Guevarista era algo relacionado con el ERP, porque él se manifestaba, él asumió en todo momento eso. A pesar de que de eso, con él llegaba otra gente, una persona que aparentemente era la novia, Liliana Barrios y Eusebio Alejandro Ema, más otra chica que no sé el apellido, pero era Graciela, que estaban muy relacionadas con él, aparentemente pertenecían al mismo grupo. Digo que él asumió desde el principio el papel, por cuanto si a uno lo golpeaban, por ejemplo, el caso mío o el caso de otros detenidos, en forma menor o media o sin picana, y volvía dolido a él que lo habían picaneado y lo habían golpeado tremendamente, era el encargado de consolar, de animar, tenía un lenguaje distinto para oficiales, otro para suboficiales, etcétera. El fin de la impunidad. Como había versiones contradictorias y un poco yo estaba políticamente en el limbo, salí convencido de que a lo mejor había boleta, pero a lo mejor no. Incluso cuando salí muy preocupado porque no sabía si me soltaban o me mataban, pero quedé con la duda. Pero la duda duró muy poco tiempo, porque al leer La Voz del Interior se me había guardado en esperanza de mi liberación, pues es un defecto familiar desde hace muchos años. Observo un comunicado donde se dice que ha habido un enfrentamiento militar y que 3 tremendos delincuentes subversivos habrían perecido en un combate con soldados, con fuerzas regulares.
Bueno, era una noticia muy común en los diarios de esos días, pero lo que no era común para mí es que los nombres eran el de, al hacerse el reconocimiento por parte del tercer cuerpo de ejército, era el de Tomás Eduardo Gómez Prats, era el de Liliana Barrios y era el de Eusebio Alejandro Ema. Yo de Liliana Barrios y Eusebio Alejandro Ema sabía que estaban ahí. De Tomás Gómez Prats no solamente sabía que estaba, sino que evidentemente en la fecha, 7 a la madrugada, no creo que estuviera en posibilidad siquiera de saltar una gilet, porque con él se habían cebado y los propios carceleros hablaban de él en forma tremenda. Además había dicho alguien a la tarde que habían acabado con el cantor y con toda la orquesta, se le llamaba cantor a raíz de esa canción política que el señor Gómez Prats cantó. Yo tuve oportunidad de hablar, de pedirle, pues yo no entendía, yo soy sinceramente, en ese momento me sentí un poco fastidiado, me parecía una cosa completamente fuera de lugar lo que él hacía, le pedí que no insistiera porque se estaba perjudicando él, yo lo veía así, entonces él me dijo que él iba a hacer boleta y que quería morir con dignidad. Aquel país, modelo 1985, gozaba la alegría del regreso de la democracia. Derechos, constitución, libertad. Y padecía el positivismo de algunos dirigentes del oficialismo que en lugar de enfrentar a las corporaciones económicas, buscaba caminos inexistentes para reactivar el aparato productivo herido de muerte en tiempos de Martínez de Oz. Mientras el radicalismo preparaba el juicio contra los ex jerarcas de la última dictadura, al pueblo le anunciaba economía de guerra. El sacrificio deberá ser compartido y recaer principalmente sobre quienes están en condiciones de soportarlo. Raúl Alfonsín. En cuanto al gobierno, ese esfuerzo se centrará en la reducción del déficit fiscal y ha de basarse en una estricta austeridad que nos proponemos acentuar día a día. De acuerdo con lo previsto en el proyecto de presupuesto general de la Nación enviado al Parlamento, se procederá a congelar todas las partidas de gastos que no sean debidamente justificadas y toda vacante de personal cuya indispensabilidad no se pruebe. El ejemplo de austeridad debe comenzar desde arriba. Por ello, exhorto a todos los que cumplen funciones de interés público, ya sea en cargos electivos o designados, en organismos o empresas dependientes de la nación, de las provincias o de los municipios, a que cuiden que la retribución por el servicio que prestan no sea parte de los ingresos medios correspondientes en cada lugar. Otro aspecto esencial es el de la productividad de la empresa pública. En este campo tenemos que manejarnos con la mayor rigurosidad, aplicando mecanismos que aseguren una óptima utilización de los importantes recursos que cada una de esas empresas tiene bajo su responsabilidad. Haremos un estrecho seguimiento de las empresas del sector público en lo referente a eficiencia empresaria, quehacer en el cual daremos participación a los trabajadores y entidades profesionales. Simultáneamente, aceleraremos al máximo la privatización de las numerosas empresas y actividades que se han incorporado indebidamente al sector público durante los últimos años, cuyo mantenimiento en él no se justifique en razón de los bienes que producen o de los servicios que cumplen. A la comisión ya constituida con dicho propósito se le incorporarán representantes del sector privado para que aporten su experiencia a una pronta ejecución de la privatización que se pretende. ¿Qué Argentina fue escenario del juicio a las ex juntas militares? Profundamente democrática, o sea, con un espíritu y una conciencia democrática en el pueblo. Estoy hablando que obviamente
para nosotros significaba, para los jóvenes significaba muchísimo, porque era la posibilidad de la reconstrucción de un país devastado por la dictadura cívico-militar, Pablo Yonto, y con una esperanza enorme en que la democracia se iba a convertir en el motor para resolver los grandes problemas de la sociedad, los políticos, económicos, de derechos humanos. Entonces, en esa sociedad esperanzada, el juicio a las juntas aparecía como el punto de partida para el juzgamiento a los responsables del genocidio. El radicalismo lo había impulsado con una gran cantidad de trabas dentro del propio partido. La historia que un poco se cuenta en el libro es, bueno, como Alfonsín tiene que empujar la realización de ese juicio, y cómo muchos de las figuras en aquel momento del radicalismo, incluida la gente que estaba en el propio Ministerio de Defensa, o sea, más relacionada con el tema militar, como Jaunarena, por ejemplo, tiraban para atrás la idea del juicio. Y en ese marco, digamos, en el que además los militares estaban en los cuarteles y eran los genocidas los que estaban en los cuarteles, es decir, la gran mayoría de los que ahora están siendo juzgados en aquel momento tenían cargos en la oficialidad y estaban a cargo de importantes guarniciones o destacamentos o cuerpos de ejército, y por lo tanto en ese marco que se inicia el juicio tiene enorme valor lo que hicieron los testigos. Por eso este libro está más que nada dedicado a rescatar a todos los testigos del juicio. Me había propuesto tratar de nombrarlos a todos, por suerte pude nombrarlos a todos, son 833, y cada uno, bueno, contar lo que le fue pasando, lo que fue diciendo en esos momentos especiales en que además se declaraba no de día, se declaraba de noche. La mayoría de los testimonios de las audiencias, terminaban a la noche. Una audiencia llegó a terminar a las 4:20 de la madrugada. Los testigos salían solos de ahí, o sea, era otro escenario distinto al de ahora. El de ahora también tiene su valor enorme también, pero yo creo que lo que hicieron los testigos en aquel momento realmente merece un reconocimiento. 6 hombres conformaron aquella mítica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valerga Araos, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. Un juicio que tuvo muchas excepciones a los principios del derecho procesal, y características muy particulares, como por ejemplo que se hizo con 6 jueces, empezando por eso. Los tribunales son de 3, sin embargo en ese juicio hubo 6, y fue así porque querían la Cámara Federal, que tenía 2 salas de 3 cada uno, en vez de juzgar como se juzga siempre, digamos, con un tribunal de 3, lo que quiso es, por lo que significaba históricamente, quisieron estar todos, entonces sacaron una resolución que lo iba a juzgar la Cámara en pleno, por lo tanto actuaron 6 jueces. También eso fue excepcional. Hubo muchas pequeñas cosas que le dieron esa particularidad al juicio de las juntas, ¿no? Los defensores fueron Carlos Alberto Tavares, Videla, Jaime Prats Cardona, Macera, Bernardo Rodríguez Palma, José Ignacio Garona y Héctor Alvarado, Agosti, José María Orgueira, Carlos Froment y Andrés Sergio Manutián, Viola, Fernando Goldaracena y Enrique Ramón Mejía, Lambruschini, Eduardo Jerome, Roberto Calandra, Roberto Marconi y Eduardo Hernández Agramonte, Grafinia, Eduardo Munilla y Alfredo Bataglia, Geltieri, Miguel Ángel Boero y Eduardo Enrique Obarrio, Anaya y Mario Marcópulos. Lapidoso. Cuando a fines de la década del 60 se inaugura en el país una metodología inusual, Jaime Prats Cardona, la guerra revolucionaria,
Al contexto clásico de infiltración y concientización se le agrega la inevitabilidad de la vía armada para la ulterior toma del poder. Con este objetivo se va montando una estructura nacional e internacional caracterizada por una minuciosa organización que exhibe una estudiada apariencia inofensiva, neutral, objetiva y o imparcial según el caso de apoyo o tema que se trate y que se da en absoluta comunión y concordancia con la evolución operativa de las organizaciones armadas clandestinas. Sin perjuicio de ellas, se fueron creando otras complementarias y correlativas a sus fines que aparecieron como humanistas despojadas de todo criterio político e ideológico, tal es la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Prestaron base política operativa a este nucleamiento en el plano internacional, la llamada Cuarta Internacional, Amnesty Internacional, el Comité Internacional Pro Paz, Tricontinental Cubana y otras que sería tedioso enumerar. Estas organizaciones, diferentes en su misión, semejantes en su concepción e idénticas en sus objetivos de implantación de ideologías marxistas, fueron acumulando una carga que detonaría en perjuicio a la Argentina. ¿Qué hombres del Poder Judicial iban a representar a la ley ante tanta injusticia? ¿Qué tribunales eran los justos después de haber trabajado durante más de 7 años como una escribanía de la dictadura? ¿Cuál fue el rol no solamente de los funcionarios judiciales, sino más ampliamente de los operadores jurídicos? Juan Pablo Bojovlasky, incluyendo profesores de derecho, juristas, colegios de abogados. autor del libro Usted también, doctor, complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura. Y la respuesta a la pregunta que se plantea desde el título, ¿usted también, doctor, fue cómplice civil de la dictadura?, es afirmativa. Hubo una capitulación colosal de los funcionarios judiciales durante el proceso, en el sentido de que, lejos de haber estado del lado de las víctimas y protegiendo a los grupos más vulnerables, no solamente incumplieron sus deberes de haber actuado de manera independiente como freno al ejercicio arbitrario del poder, sino que muchas veces los remacharon. Esto, en términos técnicos más forenses, se pudo ver, por ejemplo, en participación en tomas de declaraciones indagatorias en sesiones de tortura, en falsificación de expedientes judiciales en el foro de familia para blanquear y dar una adopción, apropiaciones ilegales de chicos, entre otras actuaciones judiciales. Pero bueno, el libro, en sus 23 artículos, hace también micro y empírico, haciendo un análisis en las distintas jurisdicciones, en los distintos fueros, qué sucedía en la Facultad de Derecho de la UBA, qué se enseñaba, qué se escribía. Es decir, no solamente propone una conclusión de tipo institucional de que hubo una defección generalizada, sino que trata de hacer justicia haciendo un análisis más casuístico. Es un libro colectivo, participamos 28 cientistas sociales, no es escrito exclusivamente por abogados ni dirigido exclusivamente a abogados, hay antropólogos, sociólogos, historiadores y además de juristas. Los cómplices que aportó la señora de ojos vendados fueron operadores jurídicos de distinto peso, pero todos absolutamente necesarios. Desde jueces a fiscales, pasando por profesores de derecho o miembros de colegios de abogados. Se identifican 3 categorías de comportamientos judiciales durante el proceso. La primera, la de los cómplices militantes, cómplices judiciales militantes, que eran aquellos que tenían una especial animadversión contra las víctimas y su ideología, se identificaban ideológicamente con la Junta, y todo esto se materializaba en los comportamientos cómplices más extremos, esto a los que me refería antes: participar en sesiones de tortura tomando declaración indagatoria, participar en maniobras de extorsión a empresarios para forzarlos a transferir acciones o bienes, o en el foro de familia participar en la manipulación de expedientes judiciales para apropiarse de chicos, o el rol que tuvieron los jueces de la Corte Suprema rápidamente convalidando la estructura jurídica de la Junta y las leyes represivas.
represivas. Estos son los cómplices militantes. Después, la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales pueden ser calificados como cómplices banales. Son aquellos que fueron funcionales al régimen, no por tener una especial identificación con el régimen, sino precisamente por razones banales, que fueron desde tengo temor a ser removido, tengo temor a sufrir alguna represalia, tengo expectativa de progresar en la carrera judicial si soy funcional en esta maquinaria, y básicamente el protocolo de conducta del cómplice banal era el siguiente: se recibía un habeas corpus de los familiares de un desaparecido, se despachaba el oficio del comando correspondiente de la zona preguntando si estaba desaparecido, la respuesta era negativa y se rechazaba el habeas corpus y se terminaba la investigación, algunas veces cargando con costas a los familiares. El cómplice banal no consideraba, dentro del universo de posibles acciones o cursos a seguir, renunciar, claramente. Y la tercera categoría es la de aquellos funcionarios judiciales que asumieron una actitud valiente e independiente y cumplieron su rol, como el caso de Carlos Pagliere en la provincia de Buenos Aires, pero repito, el libro solo pudo identificar a un puñado. En este escenario complejo, lleno de obstáculos, pero árido y fértil al mismo tiempo, y con estos protagonistas, jueces, fiscales, víctimas y victimarios, se llevó a cabo un juicio por entonces inimaginable. ¿Tiene algún otro interés que pueda afectar su imparcialidad para declarar en este proceso? No, salvo el haber sido afectado por un secuestro y algunas otras cosas que después relataré. ¿Eso va a hacer que no diga la verdad usted? No, de ninguna manera. ¿Fue usted privado de su libertad? Sí, señor. ¿Cuándo ocurrió eso? El 22 de julio de 1978. Jorge Watts. ¿Quiénes eran las personas que lo detuvieron? Bueno, salíamos de la fábrica en ese momento un grupo grande de trabajadores, porque al fichar se hacía cola ante el reloj, y al trasponer el portón se me echa encima una persona, posteriormente secundada por algunos cómplices, que me golpean y me introducen en un auto blanco, creo que un Renault 12. En ese momento los compañeros de la fábrica que salían conmigo trataron de ayudarme, pero fueron amenazados por otros cómplices que tenía esta gente en ese lugar con armas largas para quedarse contra la pared. Después el interrogatorio versaba sobre mi actividad política, mi actividad gremial, conocido que yo tuviera en algunas organizaciones políticas o gremiales que lucharan contra la dictadura, y en ningún momento hubo un interrogatorio específico sobre algún tipo de organización armada. Es decir, no se buscaba de ninguna manera, en ese momento, estoy hablando del año 78, una vinculación. Es decir, aparentemente el que me interrogaba conocía perfectamente que yo no tenía ninguna vinculación con entidades armadas, ni le importaba tampoco, sino lo que le interesaba era simplemente ver quiénes estaban en este ámbito, en el ámbito de derechos humanos. Yo había sido secretario gremial de una comisión, secretario general de una comisión interna de Relación Trabajadores del Estado, hasta que soy dejado prescindible por la dictadura, y el interrogatorio versaba fundamentalmente sobre gente que pudieran estar en la actividad política y que ellos tenían la intención de secuestrar. Había unos grupos que llamaban La Patota, que eran integrados por oficiales, ese era el trato que le daban los guardias. Yo he visto a un oficial de ejército que me interrogó a cara descubierta en este chupadero, como lo llamaban ellos, y que después me recibe haciéndose el tonto en el batallón de logística 10. Y todavía no hay ninguna persona condenada. Por eso me importaba traer una abundante prueba documental, porque existe infinidad de pruebas, hay cualquier cantidad de testigos que han declarado en distintas causas, y sería bueno de alguna forma que esto sirva para que se unifique. Señor secretario, si puede alcanzar el estrado y el resto de la documentación que acompañó el señor. Hay algunas cosas, perdón, señor presidente, algunas cosas que yo adjunto acá son los habeas corpus presentados por mi familia, por mi esposa y por mi madre, que en su momento fueron respondidos todos negativamente, y hay cosas curiosas que lamentablemente eran bastante usuales en aquella época, pero
Desde ya se dice, desde el comando en jefe del ejército, policía y todo lo demás, que no estaba a disposición de ninguna autoridad. Y esto se reitera estando ya detenido en La Plata, en forma teóricamente legal, después del 5 de octubre. Hay todavía respuesta a habeas corpus, informes de autoridades policiales, militares y demás, posteriores a que estoy en... Es decir, se empleaba una fórmula para contestar que uno no estaba detenido y se agregaba como un dato todavía que más macabro, que no había nada, ninguna orden para detenerme ni nada en contra mío, mientras estaba detenido ya, mientras estaba ya secuestrado. ¿Cuántos recursos de habeas corpus se presentaron en su favor? ¿Cómo? ¿Cuántos recursos de habeas corpus se presentaron en su favor? Mire, por lo menos 3, pero entiendo que puede haber algún otro. Yo he traído creo que 3 recursos presentados en juzgados federales, después investigados en distintos juzgados. Ahí está toda la documentación. Juicio a las exjuntas militares. Un proceso imposible de ser soñado en la Argentina después del 24 de marzo de 1976. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. Argentina, 1985. Juicio a las exjuntas militares. El fin de la impunidad. Segunda parte. Con una pala mecánica ubican el lugar, sacan hacen en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos. Elena Corbin de Capizano. Y algunos fémures, así cantidad de bolsas. Lo más humillante para una madre, ver cómo el cadáver de su hijo lo tiran así como si fueran huesitos de los perros. Ni a los perros le tiramos. A un perro se nos muere y lo enterramos en una fosa. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. Argentina, 1985. Fue una gran catarsis colectiva, que si uno empieza a analizar las condenas, en realidad las condenas no fueron demasiado duras, ¿no? Miriam Lewin. A Agosti le dieron 3 años y 9 meses, la última de las 3 juntas, los 3 absueltos. Por eso, y en el caso del Centro Clandestino de Detención, donde yo estuve de Fuerza Aérea, el previo, no se dio por probada su existencia. Sí. O sea, no se entendía cómo yo había llegado a la ESMA. Tal vez había tocado el timbre, porque no se daba por probado que yo hubiera sido secuestrada por Fuerza Aérea. Sí. De manera que, si uno analiza la condena, no fue tan dura, pero la verdad es que a nivel social, el juicio a las juntas cumplió un rol muy importante. A partir de ese momento nadie más pudo decir yo no sabía. Muy bien. A partir de ese momento nadie más puede decir los desaparecidos están en Europa. A partir de ese momento todos pudimos decir nunca más, porque el desfile de horrores que se escuchó en ese momento, hasta el propio Borges, que había sido un hombre que había dado su apoyo a la dictadura, el genial escritor, se estremeció con los relatos que escuchó cuando acudió a una de las audiencias. Todos habían pasado por ahí, habían secuestrado militares, monjas, curas, habían secuestrado madres, padres, abuelos, niños, se habían robado bebés, habían secuestrado empresarios exclusivamente para quedarse con su riqueza, con sus bienes materiales. O sea que no había, a partir del juicio a la Junta, forma de decir yo no sabía, ni por algo será. Juicio a las exjuntas militares. En abril de 1985 trabajaba en Clarín, era redactor. Había estado unos meses antes en la sección Deportes. Pablo Yonto. Y bueno, yo me había recibido de abogado en 1984. Autor del libro El juicio que no se vio. Y ya estaba colaborando con los
equipos de abogados del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Ya era delegado de los trabajadores de Clarín y, bueno, en la sección política que en ese momento dirigía Joaquín Morales Solá, al tomar conocimiento, digamos, de esto, me hacen el ofrecimiento para ir a la sección política a cubrir la parte de los juicios a los militares, que era todo un tema que iba creciendo día a día, y bueno, asomaba el juicio a las juntas, así que junto con Claudio Andrada, que era el otro periodista que hacía judiciales en Clarín, los dos nos acreditamos para la cobertura del juicio a las juntas, que empezó el 22 de abril a la tarde, y bueno, a partir de ahí cubrí todas las audiencias. El fin de la impunidad. Segunda parte. Yo fui aprendiendo el nuevo oficio, el oficio de buscar a mi hija, que tuve que empezar a aprender a los 57 años. César Ollero. Todas las cosas me orientaban a la Escuela de Mecánica de la Armada. En una circunstancia así tan especial, logré llegar a la entrevista con Chamorro. Me dice, véngase esta noche a la 1 de la mañana a mi despacho. Bueno, yo creí entender mal y le dije, usted me dice a la 1 de la mañana de esta noche. Me dice, sí, a la 1 de la mañana yo lo voy a estar esperando en mi despacho. Yo le dije, bueno, por las dudas avisen la guardia, porque a la 1 de la mañana no es muy agradable estar caminando hacia la puerta de la Escuela de Mecánica de la Armada. Efectivamente, fui a la 1 de la mañana a la Escuela de Mecánica de la Armada, pero no me recibió en su despacho. Me recibió en lo que ya hoy se conoce como Casa de Oficiales o Casino de Oficiales. Le aclaro que yo de entrada le hablé con toda claridad del tema, que yo entendía que él tenía a mi hija, que él me iba a tener que perdonar. Él como funcionario público podía mentir, pero yo como padre que tiene en juego la vida de su hija en una situación tan penosa, le iba a decir la verdad con todas las letras. Y así fue que le dije que él tenía a mi hija o sabía a dónde estaba mi hija. Y cuando se disculpó por la obra, le dije que no se disculpara. Yo le agradecí a él que me haya dado la oportunidad de estar con él, y porque para mí el momento más lindo del día era cuando estaba con él. Y me dice, ¿por qué me lo dice? Es muy fácil, porque estando con usted me encuentro más cerca de mi hija. En su último libro, El juicio que no se vio, Pablo Yonto instaló el valor real de los testimonios en esta historia. Cuando yo quiero declarar que he sido torturada, que he sido sacada de mi casa, envuelta en una sábana, quiénes eran los que me torturaban. Mirta Clara de Salas. El doctor Grillo, que era secretario por aquel entonces del Juzgado Federal de Formosa, y otra persona más que lo ayudaba, me dice que no tiene importancia que denuncie que he sido torturada. ¿Y quiénes eran? Yo quería citar fundamentalmente a Gandola, quería citar fundamentalmente a Manader, porque Manader se presentaba como el capitán González. Yo fui detenida el 9 de octubre de 1975. Lo único que me preguntan, más los datos de filiación, es qué había hecho yo el día 5 de octubre de 1975. A posteriori, en el mes de abril de 1977, cuando ya mi esposo había muerto, me traen a tribunales. En tribunales hay un exhorto del Juzgado Federal de Formosa. En ese exhorto, que está firmado por un juez que yo no conocía,
que el doctor Vivas, actualmente juez federal de Formosa, el doctor nos informa y me informa que han dictado un auto de prisión preventiva para mi esposo y para mí, cuando mi esposo ya estaba muerto. La valentía de los sobrevivientes, con casi todos los encargados de secuestros, torturas y ejecuciones, aún como empleados del Estado. Esa valentía hizo posible la condena. Cuando me retiraba en la sala del estudio, en ese momento entra un señor y pregunta por el doctor Candeloro. Mi esposo le dice que es él y lo hace pasar a su despacho. Oí que salía mi esposo y gritaba: Marta, me secuestran. María García de Candeloro. Uno de los señores se identificó como oficial de la Policía Federal y que lo llevaban detenido a la Policía Federal. ¿Estaban de civil? ¿De civil estaban? Sí, señor. Uno de los oficiales se volvió en ese momento y dijo: señora, como ustedes no son de acá, va a ser mejor que nos acompañe por si tiene que dar algunos datos sobre su esposo. Y yo en ese momento pregunté si iba detenida, porque quedaban las criaturas solas con la señora que los cuidaba. Me dijo: no, señora, no se preocupe, que dentro de una hora estará acá. Yo, no sé, la situación era tan tremenda que yo no podía entender qué era lo que pasaba. Y realmente creí, ¿no?, en esa situación. Me condujeron en una camioneta a la repartición de la Policía Federal. Durante todo el tiempo yo no sabía si mi marido estaba allí o no, pero más o menos a medianoche oí su voz, oí que pedía ir al baño. Cuando él pasó frente a mí, se paró y dijo: ¿por qué estaba yo allí? Que le dieran explicaciones. Y lo venían apuntando con armas en la nuca y en la espalda, y lo empujaron con el arma, le hicieron pasar adelante. La declaración de Adriana Calvo de Laborde fue la primera voz de las víctimas que se escuchó en la sala. Comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse, y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Fue realmente impactante por la entereza de Adriana. Adriana fue la primera testigo sobreviviente, ¿no? Previamente habían declarado Pablo Yonto, lo que llamábamos los testigos políticos, es decir, Luder, Rucauf, los ministros de Isabelita, los sindicalistas. Autor del libro El juicio que no se vio. Pero era la primera detenida desaparecida que daba cuenta de su cautiverio en un centro clandestino, del nacimiento de su hija en un centro clandestino, de todas las aberraciones cometidas por estos genocidas en el centro clandestino, y lo hizo con una entereza tal que en ningún momento se quebró. Era una Adriana Calvo que representaba, todo lo que por aquel momento era el nacimiento de la Asociación de Exdetenidos, y que habían tenido hasta una discusión política sobre si debían o no debían declarar en el juicio, porque ellos, los exdetenidos desaparecidos, dudaban, ¿no?, de si el juicio a las juntas era simplemente un juicio a las cúpulas y no se iba a seguir los juicios contra los otros oficiales, y decidieron que sí, que había que ir a declarar porque ellos eran la voz, digamos, de lo que había pasado en los centros clandestinos, y si ellos no declaraban, ¿quién iba a saber el horror que habían vivido? Y por lo tanto, ese testimonio, tuvo la enorme importancia, y fue de tal peso que Strasera, en la mitad del juicio, hizo una declaración periodística y dijo: yo siento que va a haber condena, y lo sentí desde el momento en que terminó de declarar Adriana Calvo. Los testigos convirtieron en presente su propia historia y también la de muchos que a través de sus testimonios
armaron su propio rompecabezas. Por más que uno ya estuviera, digamos, ya tuviera el oído entrenado, entre otras cosas, porque bueno... Alejandro Lomuto, Agencia Tela. Ya se habían publicado en la prensa muchísimas cosas a partir del año, primero despacito, a partir del año 80, 81 y sobre todo después de la Guerra de las Malvinas, se había publicado bastante, entonces digamos, no nos sorprendían escuchar que habían sucedido ciertas cosas, pero de todos modos el nivel de detalle y además una cosa era leerlo escrito y otra cosa era escuchar a quienes lo habían padecido o a quienes lo habían presenciado, ¿no? Entonces, bueno, terminábamos realmente muy cargados, muy tensos, creo que nadie se puede ir a dormir inmediatamente en una situación así, y yo la verdad es que casi me caigo de espaldas o de lo que fuera, porque el caso que se trató toda esa tarde era el de un grupo de chicos que habían desaparecido y que creo que habían sobrevivido uno o dos nomás, que eran compañeros míos de colegio, yo no los sabía, eran, digamos, de mi misma promoción, solo que de otro turno. Y yo me enteré que había pasado eso en mi colegio, en mi promoción, en ese momento. Los recuerdos entre demasiado borrosos y condescendientes de la burocracia sindical representada por Ramón Baldassini y Jorge Triaca. Golpeó tanto esa audiencia en la que declaran Triaca y Baldassini prácticamente negando los secuestros y desapariciones de sindicalistas, ¿no? Parecía que había que arrancarle el testimonio de algo que era sabido por todos, que miles de obreros, dirigentes gremiales de base, sindicalistas tanto de sindicatos como de CGT, en todas partes del país habían sido detenidos, desaparecidos, estaban desaparecidos, estaban asesinados, y la reticencia de los dos fue, lo sacó de lugar a el propio fiscal Estracera, que insistía con preguntarles esto, y los dos daban vuelta. El que fue más negador fue Baldassini. Triaca se reacomodó un poco al final diciendo algunos nombres que eran generalmente los nombres de los dirigentes sindicales, digamos, del palo de él, Lorenzo Miguel u otros que no estuvieron desaparecidos, sino que recuperaron su libertad, pero digamos, por lo menos algún nombre dijo, pero fueron muy reticentes, y lo que sí me acuerdo y lo cuento en el libro es que en la primera movilización de la CGT convocada después de esa audiencia, que fue un mes y pico después más o menos, uno de los cantos que en aquellas movilizaciones por la 9 de julio, a la que uno asistió porque era militante sindical, se cantaba Ubaldini, queremos la cabeza de Triaca y Baldassini. Se cantaba eso porque el impacto por lo menos en el movimiento obrero activo, en lo que era la actividad sindical, que en aquellos años era muy muy fuerte porque se recuperaban sindicatos, comisiones internas, había quedado grabado en nosotros, bueno, que estos dos tipos eran la expresión vergonzosa no solo del silencio, sino de lo que había sido la actitud de ellos durante la dictadura, que fue una actitud muy cómplice con los militares. De hecho, Triaca era uno de los que viajaba a la OIT acompañando a la delegación militar. Por el juicio también pasó el verdadero Gustavo Niño. ¿Su nombre y apellido? Gustavo Julio Niño. Señor, ¿sabe usted o recuerda si firmó una solicitada publicada el 10 de diciembre de 1977 en el diario La Nación referente a la situación de los derechos humanos en Argentina? No, señor. Gustavo Niño. ¿Sabe usted si alguien, utilizando su nombre, firmó una solicitada en ese sentido? Bueno, lo que yo sé, obviamente me enteré por los medios de información, el caso de alguien haber firmado con mi nombre. ¿Realizó usted en algún momento algún tipo de gestión relativa a la situación de los derechos humanos en Argentina? No.
Alfredo Astiz, cuando se infiltra en el movimiento de las madres, utiliza el nombre de Gustavo Niño, un nombre, digamos, afanado por él, un nombre robado por él, simulando ser hermano de un desaparecido. Como tal se infiltra, en aquel momento obviamente nadie podía detectar eso. Hoy tal vez con Google y otros recursos uno sabría si alguien tiene o no tiene una identidad cierta o falsa, y bueno, a tal punto que una solicitada sale con la firma de ese falso Gustavo Niño, que era Alfredo Astiz, que se infiltra para luego marcar a las madres y a otras militantes de derechos humanos para que las secuestren que en las reuniones de la Iglesia de la Santa Cruz. Y luego en el juicio, bueno, uno de los recursos que utilizó la Fiscalía fue convocar al verdadero Gustavo Niño, aquel al que Alfredo Astiz le había robado la identidad, y declara Gustavo Niño, y bueno, lo que cuenta es eso, yo soy efectivamente Gustavo Niño, pero yo nunca tuve un hermano desaparecido, yo nunca estuve con las madres, y esto a mí me quedó claro que le habían robado la identidad, y que bueno, el cobarde de Astiz también usaba este tipo de recursos para bueno, meterse dentro del movimiento de madres y señalarlas, ¿no? Para que luego los grupos de tarea de sus amigos y camaradas de la ESMA las secuestraran, las subieran a los aviones y las arrojaron al mar, como la arrojaron a Azucena y a sus otras dos compañeras. ¿Recuerda usted si en el año 1977, en el mes de diciembre, fue testigo de un procedimiento llevado a cabo en la iglesia Santa Cruz? Sí, recuerdo. María del Rosario Carballeda de Cerruti. Fue un momento que pareció muy largo, pero fue demasiado breve, que no me permitió ver muchas cosas. Pero vi un hombre grande, en mangas de camisa, con un arma, que arrastró de los brazos a Esther, que iba delante mío, y cuando iba a mirar a dónde la llevaba, porque el cordón de la vereda estaba lleno de coches, no pude ver dónde la llevaban, arrancan de al lado mío a María Ponce de Bianco. Entonces grito, ¿qué pasa? ¿Dónde la llevan? Y aparece otro hombre en ese mismo momento que me tira contra la pared, me dice, es un operativo por drogas, quédese ahí. Atrás llegan las otras dos señoras y otro hombre nos empuja y nos dice, sigan, sigan. ¿Esos individuos vestían de civil? Sí, en mangas de camisa estaban todos. Desesperadas, quedamos en reunirnos el viernes a las 11 de la mañana en el diario La Nación. Allí teníamos que encontrarnos con Alicia Domón. Ella no llegó. Entonces hubo versiones de otra gente que vio que se la habían llevado. No sabíamos en realidad cuánta gente se habían llevado. Faltaban muchos. Se dijo que también faltaba Gustavo Niño. El único diario que publicó algo fue el Herald. Las informaciones eran muy extrañas, muy terribles. Se pudo publicar la solicitada, pero Alicia Domón no llegó. ¿Cuánto tiempo hacía aproximadamente que este joven, que decía llamarse Gustavo Niño, se había aproximado al grupo de madres y de familiares que estaban haciendo ese tipo de gestiones? Yo calculo que entre 5 y 6 meses. Este joven merodeaba a las madres, se granjeó la simpatía de las madres, porque era muy simpático, muy cordial, pero a quien más controlaba era Azucena. Cuando surge la guerra de Malvinas, volvimos a reconocerla en la fotografía que apareció en los diarios. A pesar de la barba, era el mismo Gustavo Niño que habíamos visto en los diarios de Melbourne y el que había aparecido como Gustavo Niño. ¿Su verdadera identidad entonces cuál era? Era Astiz, Alfredo Astiz. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Argentina,
1985. Juicio a las exjuntas militares. El fin de la impunidad. Segunda parte. No solo las víctimas hablaron, también lo hicieron los victimarios. ¿Cómo era el procedimiento de elección de los objetivos o de los blancos? Desconozco, no estaba a mi cargo. Jorge Carlos Radiche, teniente de fragata retirado. ¿Usted participaba en operativos de detención de personas? Negativo, yo accionaba las armas, no detenía. ¿Usted accionaba? Las armas. ¿Qué es accionar las armas? Apretar el gatillo. ¿Cómo era el procedimiento por el cual usted iba a cumplir estos operativos? Reitero. Para mí como abogado era una situación rara porque hoy la estamos viviendo de otra manera, que es un testigo que se autoincrimina. No puede seguir declarando como testigo, hay que frenar la declaración y decir, bueno, señor, usted no puede continuar como testigo, a usted en su momento se lo llamará para una indagatoria. Pero bueno, era el juicio a las juntas, Pablo Yonto. Tenía características especiales, el juicio yo cuento ahí que permitía estas situaciones. Autor del libro El juicio que no se vio. Que varios de los que luego serían juzgados y condenados, o imputados, Lanusse no llegó a hacerlo, pero era claramente el responsable de muchas de las historias de terrorismo de Estado durante su gobierno, pero otros como Nicolaides, por ejemplo, que luego sí fue condenado. Nicolaides fue testigo en el juicio de la Junta. Por eso, bueno, Radiche, el que nombraste, hubo otra cantidad de policías, por ejemplo, que declaraba, Ours, el policía bonaerense, que bueno, que daban testimonio de su participación en hechos aberrantes. Pero bueno, fue parte, digamos, de la yo digo, siempre fue un juicio especial, sin duda, y tuvo, por lo tanto, trámite especial y situaciones especiales. Hoy eso no ocurriría. Hoy si un testigo se sienta y dice yo conduje un auto en el que fuimos a secuestrar tal, le dicen alto, el juez le dice alto, pare, usted no puede seguir autoincriminándose porque está declarando bajo juramento, eso no lo permite la Constitución, por lo tanto usted paramos la audiencia y en tal caso otro día lo convocaremos a una indagatoria, no una testimonial. Pero en aquel momento declararon como testigo. Fue un juicio que tuvo muchas excepciones a los principios del derecho procesal, y características muy particulares, como por ejemplo que se hizo con 6 jueces, empezando por eso. Digo, los tribunales son de 3, sin embargo en ese juicio hubo 6, y fue así porque querían la Cámara Federal, que tenía 2 salas de 3 cada uno, en vez de juzgar como se juzga siempre, digamos, con un tribunal de 3, lo que quiso es, por lo que significaba históricamente, quisieron estar todos, entonces sacaron una resolución que lo iba a juzgar la Cámara en pleno, por lo tanto actuaron 6 jueces. También eso fue excepcional. Hubo muchas pequeñas cosas que le dieron esa particularidad al juicio de las juntas, ¿no? Esa noche me llevaron a la Escuela de Comunicaciones y 2 días después, creo que fue, apareció el jefe de la guarnición de Campo de Mayo acompañado de su segundo. Me refiero al general Riveros y al general de división Riveros y general de brigada Viñones. En esa oportunidad, el general Riveros pretendió poder recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por la izquierda, agregando de que gracias a ellos yo vivía. Dije, hay oportunidades que es preferible no vivir, general Riveros. Además, usted no tiene jerarquía ni atribuciones para pretender indicarme a mí cómo debo proceder. Los ánimos se caldearon entre ambos, y el general Viñones, propio de su personalidad y idiosincrasia, pretendió mediar con muy poca felicidad, por cierto. Y dijo, mi general, yo hasta el año pasado pensaba como usted. Ahora he cambiado de forma de pensar.
Lo lamento, general Viñone, con la misma franqueza le digo que entonces que hasta el año pasado yo tenía un concepto del general Viñone y que ahora no lo mantengo. Y además les recuerdo, que no sé si en la época suya, pero sí en la época actual, que por ahí hay procedimientos ordenados en el colegio militar en los cuales algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados y eso lo hacen pasando por la guardia donde hay cadetes, y le pregunto a ustedes y les pido que reflexionen, no que me contesten a mí, si esa es una forma de educar a los oficiales del futuro. En la tercera y última parte de Juicio a las exjuntas militares, el fin de la impunidad, el día que fue Jorge Luis Borges. ¿Qué pasó con los jueces después de esos juicios? ¿Cambiaron su destino? ¿Cruzaron a la vereda de enfrente y defendieron a hombres acusados de violaciones a los derechos humanos? Los juicios que faltan, la complicidad civil para completar ese anillo de memoria, verdad y justicia que arrancó allá en abril de 1985. ¿Qué hubiera pasado si el juicio a las exjuntas militares se hubiera vivido en directo por televisión? ¿Tendríamos otra sociedad? Cuando el relato de las víctimas no alcanza, aparecen los libros, y en muchos de ellos hay como una especie de ampliación de lo dicho ante la justicia. Todo esto en la última parte de Juicio a las exjuntas militares. Funes en 750. Guión y relatos Gustavo Campana. Edición y postproducción Gustavo Eymon. Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.